Amén, amén. Es para mí un gozo estar aquí entre ustedes, mis hermanos, y reciban un saludo de la primera iglesia bautista hispana de Manhattan, de todos sus hermanos. Siempre oramos por ustedes, siempre nos gozamos por ver la obra de Dios en medio vuestro. Quisiera invitarles, mis hermanos, en esta mañana a que leamos la palabra de Dios en el Salmo número 13. Salmo número 13. Es la palabra, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, el Salmo número 13. Cuando lo tengan, si pueden ponerse de pies, si pueden, para que leamos la palabra de Dios. Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas quien ministre a nuestras vidas, Señor, según la necesidad de cada uno, Señor, según tu soberana voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, mis hermanos. Yo creo que podemos decir que la Biblia es un libro de preguntas difíciles. La Biblia es un libro que tiene muchas preguntas difíciles, preguntas que nos estremecen el interior, preguntas que nos dejan muchas veces sin palabras. Son preguntas muchas veces más grandes que las que nos presentan las grandes mentes de nuestro tiempo, los filósofos. Son preguntas que nos estremecen más aún que las que hacen esos grandes preguntadores entre nosotros, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Que vienen a nosotros, papá, mamá, y nos hacen una pregunta que nos deja, ¿qué digo? Aún más preguntas más difíciles de ahí tenemos en la Escritura. Yo creo que si nosotros consideramos y meditamos en la Escritura, no tenemos que tener miedo a ninguna pregunta difícil, porque realmente en la Biblia hay muchas preguntas difíciles, preguntas que se nos dan no solamente para buscar información, sino que la Biblia nos presenta también la agonía, la lucha de la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué prospera el mal? ¿Por qué prospera el mal? Esa es una pregunta difícil. Y la Biblia no solamente nos da la pregunta, sino nos muestra la agonía. Por ejemplo, leemos usted lee, por ejemplo, el libro de Job, ¿verdad? Y vemos esa pregunta: ¿por qué prospera? ¿Por qué le va bien al mal? Pregunta difícil. O esa pregunta que nos presenta el Evangelio según Juan, cuando María viene ante el Señor Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera estado muerto. Tal vez usted diga: bueno, ahí no hay una pregunta, pero yo creo que sí. Yo creo que hay ahí una pregunta de ¿por qué no viniste antes, Señor? ¿Por qué no estabas aquí? Son preguntas difíciles. ¿Por qué a mí? ¿O por qué no a mí? Preguntas difíciles. Y yo creo que este Salmo 13 nos confronta con algunas preguntas difíciles. Esta pregunta, por ejemplo, del versículo 1, cuando dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Esa es una pregunta difícil.
Yo he leído libros con el título con ese título, ¿hasta cuándo? Porque es una pregunta que nos llama, que nos invita a la reflexión. Pero cuando leemos siguiendo leyendo el versículo 1, nos damos cuenta que esta pregunta no solamente se trata de tiempo, sino más que todo de la presencia de Jehová. Porque Él dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aquí vemos que el salmista está preocupado no solamente de cuándo, sino de la presencia de Dios. El salmista está confrontado aquí con una situación, y es que él siente que Dios está lejos. Él siente que Dios está lejos. Y ese es el tema que quisiéramos, yo quisiera invitarles a meditar en esta mañana. Cuando sentimos que Dios está lejos. Y subrayo la palabra sentimos. No estamos hablando aquí de lo que pensamos, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todo lugar, que Dios es omnipresente. Sabemos lo que dice, por ejemplo, el Salmo 139, cuando el salmista habla de Señor, ¿a dónde me escaparé de tu presencia? Si subiere las alas del alba, ahí estás tú. Pero no solamente, aún sabiendo eso, aún a veces podemos sentir que Dios está lejos, que Dios está lejano. Es un sentimiento que realmente atribula el alma. ¿Qué podemos decir al respecto? Y yo quisiera, meditando en esa pregunta, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos? Yo creo que podemos tratar de entender un poquito más si pensamos un poco en algunas situaciones típicas donde una persona puede sentir que Dios está lejos, ¿verdad? Es como cuando usted va a un médico y usted le dice, bueno, vengo aquí porque me duele la rodilla, pero no es todo el tiempo, no. Entonces el médico le pregunta, ¿cuándo es que a usted le duele la rodilla? Bueno, cuando me levanto o cuando doy un paso grande. Yo quisiera preguntarnos, ¿cuándo sentimos que Dios está lejos o no está cerca de nosotros? Y yo creo que hay por lo menos 3 situaciones típicas donde tenemos ese sentimiento angustiante. En primer lugar, una persona tiende a sentir que Dios está lejos cuando siente que su pecado lo ha llevado lejos de la gracia, del amor de Dios. Cuando una persona siente que su vida ha derivado tanto en el pecado, en las malas decisiones, en los fracasos, que esa persona siente, oye, ya yo estoy más allá, yo estoy más allá del alcance de la gracia o que Dios le dé importancia a mi vida. Es, por ejemplo, lo que le pasó en esta historia que Jesús nos cuenta del hijo pródigo. ¿Se recuerdan? En el Evangelio de Lucas, cuando este joven que había demandado lo que le pertenecía a su papá, rechazó a su familia, se va a un pueblo a vivir de manera perdida, y cuando todo se acabó, lo primero que hizo fue tratar de ir a rentarse, a trabajar en un sitio donde había cerdos y tenía tanta necesidad, y estuvo ahí hasta que en un momento volvió en sí. Y aun cuando volvió ante su padre, volvió con muy pocas expectativas, con muy poca esperanza, porque él sabía la realidad de su pecado, y él sentía que su pecado, que su maldad lo había llevado lejos, más allá del amor de su padre. Ese, en cierto sentido, es justificable. La Biblia nos dice claramente que el pecado trae consecuencias. La Biblia nos dice claramente que el pecado nos aleja de Dios. Usted no tiene que leer mucho la Biblia. Usted comienza a leer la Biblia en Génesis capítulo 1, y ya para Génesis capítulo 3 nos encontramos a nuestros primeros padres, y nosotros en ellos, expulsados de la presencia de nuestro Dios, del Creador, por su pecado. Es un mensaje que está en toda la Biblia. El pecado nos separa de Dios. Y por ende, cuando una persona ha vivido de manera no necesariamente libertina, pero vivido en base a sus
su propia voluntad y sabe y reconoce y tiene la sensibilidad espiritual para reconocer que ha vivido el pecado, que ha vivido de espaldas a Dios, es normal que esa persona la sienta o tenga el temor de que ya no le importa a Dios, de que Dios está alejado completamente de mí, de que ya mi vida no le importa a Dios. ¿Qué podemos decir ante esta situación? En primer lugar, quisiera, y si tú estás aquí, en esa situación, en esta tarde, el hermano William siempre me corrige, que yo digo si es por la mañana o es tarde. ¿Es tarde o mañana? Es tarde. Ese es un error que yo siempre lo cometo. Entonces, para que evitarme que él me lo diga después, ¿verdad? Era por la mañana, entonces es tarde, recuérdeme, es tarde. En esta tarde, si tú estás en esta situación, queremos darte un consejo, queremos decirte algo de la palabra de Dios. Si tú sientes que tu vida te ha alejado de Dios, lo primero que quisiéramos pedirte es que consideres la naturaleza de nuestro Dios, que consideres que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. Ciertamente el pecado te separa de Dios, pero Dios no está lejos de ti. Dios no está desinteresado de tu vida. Dios aún te ama y aún quiere que tú vengas a Él y que lo reconozcas a Él como Señor y Salvador. Es por eso, es por la naturaleza de Dios que aún el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, reconoce y medita en esta realidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, él está hablando, le está pidiendo a Dios de su aflicción. Y dice el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él está hablando de su sufrimiento. Y yo siempre recuerdo que el libro de Lamentaciones es un libro de personas que están sufriendo, pero que están sufriendo por su pecado. O sea, que si usted está sufriendo, pero usted piensa que usted está sufriendo inocentemente, tal vez Lamentaciones no es para usted. Lamentaciones es un libro específicamente, personas que están sufriendo bajo el castigo de Dios, pero ellos reconocen que es por su pecado. Pero aún así, el profeta Jeremías dice, yo voy a recapacitar en esto. Hay algo que me va a sostener. ¿El qué? Que la misericordia de Jehová, que por su misericordia no hemos sido consumidos, que nunca, a pesar de nuestro pecado, nunca decayó su misericordia. También el apóstol Pablo les hablaba de esto en una ocasión que fue a la ciudad de Atenas. Y estaba hablando con personas que eran idólatras, con personas que servían a otros dioses. Y no solamente eso, sabemos por la historia que las personas de Atenas, de la antigua Grecia, eran personas, usted ve su ética, eran personas que tenían una vida bastante corrupta. Aún muchos de los grandes filósofos y de las grandes mentes de su tiempo tenían una vida bastante corrupta. O sea, eran personas idólatras, eran personas moralmente corruptas en base a lo que dice la palabra de Dios. Pero miren lo que dice, lo que el apóstol Pablo se atrevió, perdonen la palabra, se atrevió a decirle a esos idólatras, a esos corruptos. Hechos capítulo 17, versículo 27, dice... Bueno, voy a leer desde el versículo 26 para que le tomemos la idea. Y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aún en tu pecado, aún en tu idolatría, aún por las malas decisiones que tú hayas tomado, Dios ciertamente no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti. Pero no solamente debemos considerar la naturaleza de Dios, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor. También tenemos que considerar, te invito a considerar, que hubo uno que fue hecho lejos para que tú pudieras estar cerca. Hubo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue hecho lejano, que fue separado de Dios, para que tú puedas ser hecho cercano, que se sacrificó a sí mismo para que tú pudieras, para que tú no tuvieras que estar lejos de Dios. Eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo también en el libro de Gálatas, capítulo 1, el versículo 21, cuando el apóstol Pablo les recordaba: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si tú te sientes lejos de Dios, si tú sientes que Dios está lejano de ti, recuerda, Jesucristo murió para que tú pudieras venir ante la presencia de Dios, para que tú pudieras estar cercano. Recordamos esta palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz y dijo y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras del Salmo 22, Salmo 22:1, dice eso: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron palabras que dijo el salmista David en un momento en que sentía que Dios estaba lejano de él. Son palabras que habían usado santos por los siglos en esa situación de sentirse alejados de Dios. Pero cuando Jesucristo tomó esas palabras y la hizo suya, esas palabras tomaron una tonalidad completamente diferente. Porque Jesús ciertamente se hizo lejano, fue desamparado por el Padre en la cruz, para que tú pudieras estar cerca de Dios, para que tú pudieras venir delante de la presencia de Dios. Si tú en un momento te has sentido lejano, piensa: Jesús desde la eternidad gozó de la bendita comunión con el Padre en la Trinidad, y en ese momento cargó el pecado para que tú pudieras venir y estar en la presencia de Dios. Situaciones en las que sentimos que Dios está lejano a nosotros, que no sentimos a Dios. Si tú estás así hoy por tu pecado, porque sientes que tu pecado te ha alejado, recuerda, Jesús vino para que tú vinieras, para que tú estés en la presencia de Dios. Pero hay otras situaciones. Una segunda situación es cuando nosotros, como creyentes, clamamos a Dios y no escuchamos respuesta. Cuando un creyente, ¿verdad? Cuando en nuestra vida clamamos a Dios por algo que es pesado en nuestro corazón, o por una aflicción, por una tribulación, por algo que venimos delante de Dios continuamente, y sentimos que Dios no nos escucha, tendemos a sentir: oye, Dios está lejos de mí. Esa es la situación que estaba específicamente pasando el salmista en el Salmo 13. Por eso él le dice, el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y ahí él habla de ese enemigo que está enaltecido sobre él, que busca su destrucción. Y no fue un día, estamos hablando de algo continuo. No estamos hablando de, ¿verdad?, cuando pedimos algo a Dios, algo de manera, pudiéramos decir, trivial, y bueno, y Dios no lo contesta. No, estamos hablando cuando el creyente viene delante de Dios continuamente, algo que pesa en su corazón, y sentimos y siente que Dios no lo escucha.
De nuevo, esto es en cierto sentido justificable. Si yo estoy cargando algo, si yo vengo cargando esta bocina y te llamo por tu nombre y tú no me respondes, ¿qué voy a pensar yo? Voy a pensar, o tú no me escuchas, o no te interesa lo que me está pasando. Entonces, en cierto sentido es justificable, ¿verdad?, que ante una situación de una angustia, de una petición continua delante de Dios y no escuchamos respuesta, podamos de manera natural pensar, oye, Dios está lejano a mí, yo no le intereso a Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? En primer lugar, quisiera invitarte a considerar que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene ese propósito, Dios tiene un plan para tu vida. Y no estoy hablando aquí de solamente de un propósito con respecto a la situación en particular. No sé si lo que está pasando, Dios lo está permitiendo para probar tu fe, como fue en el caso de Abraham, o tal vez para llevar tu fe a un nivel más alto, como fue el caso de Job, o simplemente, ¿verdad?, como parte de un plan más general de Dios que le está haciendo. Te estoy invitando a considerar y a tener la esperanza, ¿verdad?, de que Dios tiene un plan para tu vida. Recordamos, ¿verdad?, a los discípulos, ¿verdad?, cuando estaban en el arca, en el bote con nuestro Señor Jesús. ¿Se recuerdan? Y clamaron a Dios, ¿verdad? Jesús le dijo, vamos al otro lado. Hubo una tormenta, ellos sintieron que perecían y clamaron al Señor Jesús, Señor, no tienes cuidado de nosotros. A veces el creyente, ¿verdad?, en medio de una tribulación, digo yo, tiene doble tribulación. Tiene la tribulación de la situación en sí y tiene la tribulación de no escuchar respuesta de Dios, ¿verdad? Y se convierte en esto, que en una prueba espiritual. O sea, me duele esto y me duele más que tú no me escuchas, que tú no me atiendes. Fue lo que sintieron los discípulos. Pero debemos considerar que Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Que Dios si tú has venido a Él en arrepentimiento y fe, Dios tiene un plan de salvación, un plan de redención para tu vida, que no va a ser interrumpido por nada. Amén. Es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Ese pasaje tan amado por nosotros, el evangelio, en el capítulo 8. Por ejemplo, el versículo 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, si tú estás aquí y tú has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y has tenido un encuentro de arrepentimiento y fe, esto que es lo que dice el versículo 29, que Él también te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ese plan y ese propósito de Dios no va a ser estorbado. No va a ser estorbado. Estamos, ¿verdad?, en esta época, ¿verdad?, de septiembre, octubre, y muchas veces pasa, no sé si le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado, que uno, ¿verdad?, cuando uno planifica una actividad fuera, un cumpleaños, algo fuera, ¿verdad?, el clima, ¿verdad?, cambia tanto, ¿verdad? Y uno se pregunta, oye, tú me dices, bueno, el viernes tenemos un cumpleaños en el patio de mi casa y lo primero que me preocupa, bueno, ¿va a llover? ¿No va a llover? Las cosas cambian, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no han tenido que desbaratar algo que estaba en el patio y que entrado para dentro de la casa porque de un momento a otro se nubló y cayó agua, ¿verdad? Nosotros estamos
sujetos a las cosas del tiempo, a cosas que no están que están fuera de nuestro control. Pero nuestro Dios no es así. Gloria a Dios. Y si Él le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado, aunque hay una tormenta en el camino, ellos irían al otro lado. Porque Dios tiene un propósito para sus hijos, un propósito de salvación, un propósito de redención. Amén. Situaciones en las que sentimos, en las que podemos sentir que Dios está lejos. También quisiera invitarte a considerar, cuando tú piensas, clamo a Dios y Él no escucha, que consideres, ¿verdad?, la infinita sabiduría de nuestro Dios. Yo sé que tal vez tú pides por algo que tú quieres mucho, 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 y tal vez Dios lo cierra porque te va a hacer mucho, mucho daño. Tenemos que considerar la sabiduría de nuestro Dios y creer en Él. Él nos dice a nosotros, cree en mí. Yo estoy contigo hasta el último. Yo estoy contigo para tu salvación. Cree en mí. Yo le confieso que yo soy un poco... cuando alguien me dice, cree en mí, eso como que me da cierta rechazo, como que veo una bandera roja. En el trabajo, por ejemplo, trabajo en compañía de construcción, y a veces uno ve, bueno, que hay que desbaratar una pared, y dice los planos que hay que poner un refuerzo, y siempre aparece alguien que dice, no te preocupes, créeme, yo tengo 27 años haciendo esto, eso no es necesario ponerlo. Yo me muevo inmediatamente. Siempre aparece alguien que dice, no, créeme, trust me, yo no sé lo que yo estoy haciendo. Los políticos, ¿verdad?, usan eso mucho, trust me, yo voy a cambiar esto. Pero no es un ser humano arrogante que nos dice, créeme, es el Señor Dios Todopoderoso. Él nos dice, cree en mí, yo estoy contigo. Situaciones en las que sentimos en las que podemos sentir en que Dios está lejos de nosotros. Quisiera considerar otra situación. Y esta puede ser menos dramática, pero es también real. Y es cuando en nuestra fe, en nuestra vida, sentimos que nuestra pasión por Dios se ha ido escapando. Cuando sentimos, no es que estamos haciendo nada malo que pudiéramos pensar, no es que haya una situación puntual, sino que poco a poco nuestra pasión por Dios se ha ido apagando. Sabemos por la Escritura que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Y venimos y cantamos himnos de alabanza a Dios, pero realmente no hay gozo en nuestro corazón. Realmente nos es difícil ir a la iglesia, nos es difícil tal vez leer las Escrituras, orar. Es como que poco a poco las cosas se han ido apagando en nuestra vida. Y es una situación tal vez no en la que podemos decir, oh, Dios está lejos de mí, o yo estoy lejos de Dios, pero poco a poco nos sentimos lejos de Él. Y como que no podemos ver dónde está el botón, dónde está la palanca, dónde está la soga donde pudiéramos presionar y revertir la situación, sino que poco a poco nos vamos apagando. Hay cosas, como creyentes, pasamos también por esas situaciones. Poco a poco. Yo tengo problemas con las cosas poco a poco. Por eso que no soy buen cocinero, ni nunca lo seré. Si usted quiere hacer un barbecue y comer carne quemada, invíteme a mí, póngame a cargo, ¿verdad? Yo a veces tengo miedo, tengo problemas para estar poco a poco. Está cocinando. Yo siempre le doy un poquito más. La última vez que invité a hermanos a mi casa a comer, comieron, se quemó la carne, se quemó el grill entero, se quemó. Yo estaba cocinando, pero era muy poco a poco, y yo seguí subiendo, me devolví en un momento, y cuando volví así, vuelvo entero. Poco a poco. Las cosas poco a poco realmente van destruyendo muchas veces el cimiento de nuestra vida, y sentimos que
que poco a poco nuestra fe, nuestra pasión por Dios se ha ido. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos recomendar? Si tú, hermano, estás aquí en esta tarde, en esta tarde, y tú estás pasando por esa situación, sabe que tú no eres el único, sabe que todos los pastores, todos también pasamos por esa situación. ¿Qué podemos recomendarte como palabra de esperanza? En primer lugar, la primera recomendación que debemos hacer es que mires tu corazón y te asegures que no hay pecado en tu vida que te ha alejado de Dios. Y cuando digo pecado, me estoy refiriendo no a ese pecado, pecados son pecados muchas veces con lo que hacemos las paces, ¿verdad? Y lo aceptamos en nuestra vida y decimos, bueno, son cosas. No me van a poner en disciplina en la iglesia por eso, no se me va a ir el testimonio, por eso son cosas que sabemos que está mal, pero la vamos haciendo poco a poco. Y la realidad es que el pecado, por más pequeño que sea, aunque sea esa llamita tan pequeña que a usted pues no la ve, el pecado va destruyendo la simiente de nuestro gozo y de la vitalidad de nuestra fe. A tal punto que podemos estar en una situación que ni siquiera sabemos qué es eso lo que está pasando, pero es el pecado. Es por eso que en el Salmo 139, el salmo al que hicimos referencia anteriormente, donde el salmista habla, ¿verdad?, de cuán consciente está de la presencia de Dios en su vida. Por ejemplo, él habla en el versículo 1: oh Jehová, tú me has conocido y examinado y conocido. Y después dice el versículo 13, el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pero miren cómo él concluye este salmo de regocijo de la presencia de Dios en su vida. Él le dice el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es una petición. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Le pedí a Dios: examíname, muéstrame si hay algún pecado en mi vida, porque él estaba consciente de cómo cualquier pecado es ofensa a Dios y cómo cualquier pecado va destruyendo los cimientos de una vida que glorifica a Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es chequear eso. Ese es el primer, como dicen los mecánicos, ¿verdad? Ese es el primer chequeo que debemos de hacer. Pero más aún, cuando sentimos que Dios está lejos a nosotros porque nuestra fe, nuestra pasión por Dios se ha ido apagando de una manera que no podemos ver, cuantificar, saber por qué. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es tomar la decisión de seguir buscando a Dios, aunque no lo sienta, aunque lo sienta mal. Yo voy a seguir buscando el rostro de Dios. Seguir buscando el rostro de Dios. Anoche mismo precisamente hablaba con un joven que ha dejado de ir a la iglesia y le preguntaba y me decía, sí, yo voy a volver. No es por nada, es simplemente que últimamente no he sentido el ir. Siento como no tengo ganas de ir, no es por nada y yo solamente le pude recomendar: mira, sigue yendo, sigue buscando, aunque tú no lo sientas. Y muchas veces en la vida, en el camino del Señor, tú vas a tener que hacer cosas aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas, tú vas a tener que disponerte a buscar el rostro de Dios. Eso fue lo que, de eso hablaba el profeta Isaías, cuando en el capítulo 26 de su libro, versículo 9, él decía al Señor, Isaías 26, 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Miren estas palabras.
Esta es la palabra de alguien que toma una decisión, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Le dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Igual, sinónimo, mientras yo esté vivo, mientras haya una gota de vida en mí, ¿qué yo voy a hacer? Madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte, aunque tú no lo sientas, aunque tú no sepas el porqué, aunque no haya la pasión por venir a la iglesia, por congregarte, por orar, por leer la Biblia, aunque tú no lo sientas, toma la disposición de buscar a Dios. Amén. Toma la disposición, y un día tú vas a ver como el gozo del Señor va a llenar tu corazón. Amén. La vida cristiana es un caminar. La vida cristiana es un caminar. Es un viaje. Desde el momento en que una vez por la gracia de Dios lo reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador, y nos venimos a Él en arrepentimiento y fe, comienza este viaje en donde pasamos muchas veces por valles. Pero como hemos hablado, el Señor tiene un plan de salvación. El Señor tiene un plan para nuestra vida, y un día estaremos en Él. Podemos, en el libro de Apocalipsis nos da una muestra de eso, cuando nos dice, ya casi al final, Apocalipsis 21, 22, hablándole de la condición postrera del pueblo, del pueblo de Dios, y dice: y no vi en ella, en aquella ciudad, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Amén. En el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Siempre me ha llamado la atención esa palabra que dice que esa ciudad no tiene necesidad de sol, porque Dios mismo será su sol. Nosotros, el sol está lejos de nosotros, está tan lejos que la luz, ¿verdad?, que es lo más rápido que hay. ¿Cuánto que nos enseñan en clase, verdad? 300 kilómetros por segundo. Profesor, ¿estoy bien? Ok. Aún la luz le toma alrededor, calculan que como 8 minutos llegar desde el sol hasta nosotros. Está bastante lejos. Pero seamos honestos, si nosotros salimos allá afuera, aún en un día de verano, y nosotros miramos el sol, y aún cerramos nuestros ojos, solamente estamos ahí y sentimos su calor llenando, su luz irradiando nuestro cuerpo, y su calor en nuestro ser. ¿Usted cree que alguno de nosotros diría: el sol está lejos? No, porque en cada parte de nuestro cuerpo sentiríamos su presencia. Y un día, mis hermanos, un día nosotros estaremos tan conscientes de la presencia y de la cercanía de Dios en nuestra vida, que ya no necesitaremos escuchar sermones al respecto, ya no necesitaremos leer, no, simplemente miraremos arriba y sentiremos su presencia. Hasta ese día, sigamos caminando, sigamos creyendo en Él. Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar.